Comienzo con la ciencia política, porque creo que es muy importante saber que la ciencia política no es una ciencia que sirve solamente a los profesores en sus carreras, sino tiene una vocación y podemos decir una profesionalidad que puede ser utilizada no solamente para analizar los sistemas políticos, sino para cambiar los sistemas políticos. La ciencia política contemporánea, en los mejores de los politólogos, es una ciencia que puede ser aplicada. Entonces, es una ciencia aplicativa. Conocemos mucho sobre el funcionamiento de los sistemas políticos democráticos y también autoritarios, de los regímenes militares, de los sultanismos. Entonces podemos primero producir buenos análisis y cambiar algunos de los elementos. Todos los cambios deben ser analizados, pensados y analizados como sistémicos. Es decir, sabemos que si cambiamos un pequeño pedazo de un sistema, debemos evaluar las consecuencias sobre los otros elementos del sistema. La ciencia política tiene una larga historia y yo creo también que tiene un muy prometente futuro. Entonces, la primera consideración es que si no conocemos la ciencia política, no podemos cambiar los sistemas políticos. Y si conocemos la ciencia política, podemos cambiar los sistemas políticos más o menos como queremos, porque hay un intervalo entre los que los politólogos dicen y los que los políticos hacen o pueden hacer o quieren hacer. Es decir, los politólogos pueden explicar cómo puede funcionar un sistema, explicar cómo algunas reformas pueden mejorar el sistema, pero la transformación es algo que los políticos deben querer, deben hacer, deben evaluar. Preguntas. La primera pregunta es la reforma institucional, reelección y segunda vuelta electoral. Desde tiempo inmemorable, la mejor actividad de los hombres y de las mujeres que se ocupan de política es de crear buenas instituciones. Creo que podemos decir que comenzando con Aristóteles, cómo se crean, cómo se construyen las instituciones es la tarea más importante, porque las instituciones y las reglas y las proceduras sirven a todos. Entonces saber cómo construir una democracia, un sistema político decente a través de instituciones es una tarea muy importante, es una tarea que sirve a todos y que puede ser cumplida con los conocimientos que tenemos. La mayoría de los sistemas políticos cambian. En algunos casos cambian porque hay la necesidad de cambiar. En algunos casos cambia porque algunos políticos piensan poder utilizar su poder para crear condiciones mejores para su reelección. Pero todos sabemos que la sociedad cambia, la economía cambia, hay desafíos, hay los desafíos de la globalización, entonces es necesario cambiar tal vez las instituciones, las reglas, las proceduras. Todos los sistemas políticos que yo conozco han cambiado a través del tiempo. Podemos decir que el sistema que ha cambiado menos es el sistema de los Estados Unidos. Pero en Alemania, en Europa podemos decir que Alemania es el sistema que ha cambiado menos. La Constitución de la República Alemana del 1949 es más o menos la misma, aun si la unificación produjo algunos problemas, la Constitución permanece la misma, con poquísimos cambios. Los alemanes han integrado la Alemania del Este dentro de la Alemania del Oeste. Pero en otros sistemas políticos hubo
hubo cambios significativos. Por ejemplo, en Francia el cambio de la Cuarta República a la Quinta República, un cambio fundamental que produjo un sistema político mejor, una Francia más fuerte. En España, la democratización del 1977 produjo un sistema político que funciona. En Italia los cambios son, como puedo decir, son muchos y no todos positivos, pero la reforma, se habla de reforma de instituciones desde el 1900, yo creo decir 83. Y hoy tenemos una nueva ley electoral y probablemente vamos a tener un nuevo sistema bicameral con el Senado depotenciado. Entonces, cambiar las instituciones se puede, la mayoría de los sistemas políticos cambian y cambian para mejorar, pero no sabemos exactamente lo que es mejorar. Entonces, quiero explicar lo que es un cambio que produce algo mejor, cambios que no producen algo mejor, que produce algo de positivo. El estándar de evaluación es el poder del pueblo. Y no tengo ningún miedo a mencionar el pueblo. Yo no soy populista, pero no existe ninguna democracia si el pueblo no tiene poder. Un poco de poder, más poder, mucho poder, pero sin pueblo no hay democracia. Como decía Abraham Lincoln, la democracia es el poder desde el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Y creo que podemos analizar todas las democracias con los tres elementos de Abraham Lincoln. Entonces, cuando pensamos en cambios, debemos pensar en cambios que producen algo de positivo para el poder del pueblo. La pregunta es sobre la reelección y la segunda vuelta electoral. La segunda vuelta electoral es un sistema electoral no muy frecuente, existe en Francia. En Francia produce buenos resultados. Creo que la segunda vuelta electoral sería un sistema electoral útil. Aún en Italia sería útil. Pero la segunda vuelta electoral no es solamente un elemento técnico, es un elemento político también. Es decir, que la segunda vuelta electoral es útil cuando hay colegios uninominales. Entonces, cuando se elige un diputado, un representante en cada colegio. Los otros tipos de sistemas de segunda vuelta, si no son aplicados dentro de colegios uninominales, no son buenos. Entonces, pasar de un sistema proporcional a un sistema de segunda vuelta significa también pasar de sistema con largas listas a sistema donde hay un candidato en cada colegio. Eso produce, en verdad, más poder por los ciudadanos, para los ciudadanos, más poder para los electores, porque los electores ven todos los candidatos a la primera vuelta, pueden escoger al candidato que prefieren y después a la segunda vuelta producen la elección del candidato que no necesariamente prefieren, pero del candidato que es más cercano de sus preferencias y de sus intereses. En Francia el sistema funciona muy bien, yo diría. Creo que en todo países podría funcionar bien, pero el elemento fundamental es el colegio uninominal. Es un cambio muy importante porque crea condiciones nuevas, obliga a los candidatos a hacer campañas electorales serias, obliga a los electores a informarse, a participar y permite a los electores de utilizar un voto decisivo. Y no solamente un voto, dos votos, primera vuelta y segunda vuelta. Y dos votos es naturalmente más que un voto, entonces es más poder.
he aprendido que el problema de la reelección es un problema importante en Paraguay, habitualmente es un problema importante en todo el mundo, pero hay casos en los cuales el problema es más importante. Entonces, en un momento, la reelección. Primero, un poco de teoría. ¿Por qué los estadounidenses han intentado poner límites a los mandatos electorales, límites a los mandatos de los representantes y de los senadores? La Corte Suprema ha dicho que no se puede hacer eso por los representantes, para los representantes al Congreso Federal y para los senadores. Entonces, los estados han intentado poner límites a los representantes, los senadores en cada estado. Y no ha funcionado. Primero, la no reelección, si puedo decir así, pero yo no soy políticamente correcto, entonces puedo ser criticado también, pero tengo el derecho de réplica cuando hay una crítica. Entonces, la no reelección es una medida totalmente populista. Es decir, puede ofrecer un poco de satisfacción a los electores, pero produce muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, si un representante es bueno, ¿por qué debemos limitar sus mandatos a 1 u a 2 mandatos? De esta manera no castigamos al representante, sino castigamos a los electores. Es decir, los electores tienen finalmente, lo que es bastante raro, un representante capaz, que hace política, que construye relaciones con los electores, con los grupos, que produce información política. El representante se debe ir después 2 mandatos solamente. No es una buena idea. No es una buena idea. Y si ustedes piensan en los representantes de muchos países, por ejemplo, tengo dos ejemplos que me parecen muy interesantes. Uno es el ejemplo del senador Ted Kennedy, que fue elegido la primera vez en 1962 y murió como senador en el año 2009. Entonces, 47 años como senador. Y todos, aún los republicanos extremistas, sabían que Ted Kennedy fue un extraordinario senador. Un senador con muchos conocimientos, con la capacidad de formular leyes, de escribir enmiendas, de controlar lo que el presidente hace. Sí, con los límites de los mandatos, Ted Kennedy habría sido senador solamente por 12 años, que es mucho, pero solamente 12 años. El otro caso que selecciono de manera maliciosa es el caso de Tony Blair, que yo sé que es un hombre controvertido, es un hombre controvertido que puede y debe ser criticado también. Tony Blair fue elegido como parlamentario, como diputado en el 1983 y llegó a ser primer ministro en el 1997 y fue primer ministro 10 años, 97-2007. ¿Por qué? Si con los límites a los mandatos, Tony Blair habría terminado su carrera política al inicio de los años 90. Pero los mandatos de los congresistas son útiles porque los congresistas aprenden lo que deben hacer. Los congresistas capaces aprenden, entonces llegan a ser mejor congresistas. Hay otra razón que explica por qué yo soy contra la no reelección. La otra razón es que deben ser los electores a decidir si un congresista, un miembro del Parlamento debe ser reelegido o derrotado. Yo no quiero eliminar
la satisfacción de los electores que rechazan un candidato después de algunos años. Entonces creo que la posibilidad de reelección debe existir siempre cuando hablamos de representantes, siempre. Es una relación entre los representantes y los electores, es una relación que puede ser muy productiva, es productiva para los representantes y puede ser productiva para los electores también. Pero yo sé que el problema es la reelección del presidente de la República. Hay pocos países en los cuales el presidente no puede ser reelegido. En América Latina creo que sea solamente Costa Rica y Paraguay. En todos los otros sistemas políticos los presidentes pueden ser reelegidos. En Francia los presidentes pueden ser reelegidos. En Polonia los presidentes pueden ser reelegidos. No hablo de Rusia porque tengo una evaluación negativa del sistema político ruso. Creo que no es una democracia, pero el presidente puede ser reelegido. Entonces, Paraguay y Costa Rica serían excepciones. Yo creo que ¿cómo puedo decir? La evolución de la presidencia requiere la posibilidad de reelección. Es decir, no es solamente, como he escuchado, un problema de actuar el programa. En 4 o 5 años es difícil actuar un programa presidencial. Eso también. Pero el problema que yo veo es que el presidente debe ser obligado a comportarse de manera responsable. Y si el presidente sabe que puede ser reelegido, va a ser verdaderamente responsable. Va a ser responsable hacia los que lo han elegido, hacia los intereses difusos, si puedo decir así. Intenta hacer algo de bueno en su primer mandato porque quiere ser reelegido. Aquí el problema es verdaderamente un problema de responsabilidad. Y si es reelegido, puede llegar a ser, como yo digo, responsable hasta hacia la historia. Es decir, va a comportarse de manera responsable porque intenta dejar una heredad positiva a su sucesor y a su país también. Todo eso tiene una palabra, el proceso tiene una palabra inglés que no puede ser traducida en ningún otro idioma que yo conozco, es la palabra accountability. No es solamente responsabilidad, no es solamente, si la palabra existe en castellano, responsabilización, es más, porque es una relación compleja entre el poder político, el detentor del poder político y no solamente los electores, como he dicho, porque yo creo que los hombres políticos, cuando ganan un cargo verdaderamente importante, quieren entrar en la historia y quieren entrar en la historia de manera positiva. No como Hitler y, si me permiten, no como Mussolini, en manera positiva. Entonces, en general, yo creo que la reelección, una vez sea importante y sea útil, pero no puede ser introducida como una enmienda a la Constitución, porque es un cambio importante. Entonces, requiere una verdadera reforma constitucional. Y porque he dicho que el pueblo debe jugar un papel importante, probablemente una reforma como la reelección presidencial debe ser aprobada por el pueblo a través de un referéndum. Cuando decía que solamente en Costa Rica no hay reelección, no hay reelección inmediata en Chile, es importante, pero hay reelección. Michelle Bachelet fue presidenta hace 6 o 7 años atrás, después otro presidente, y Michelle Bachelet es presidente hoy también. Entonces, soy favorable a la reelección, a las condiciones que he dicho. El siguiente tema abordado por el profesor Pascuino fue el papel de los partidos políticos en una sociedad democrática. A continuación, esta parte de la conferencia magistral. Los partidos
son organizaciones de hombres y de mujeres que presentan candidatos a cargos electivos, que ganan cargos, que ganan votos y cargos. No es necesaria ninguna ideología, pero yo sé que somos en Paraguay, yo sé que soy un italiano también, entonces inmediatamente mis estudiantes dirían que la ideología es muy importante, los partidos deben tener una ideología, pero nosotros que hemos leído libros y que hemos visitado muchos países, sabemos perfectamente que la mayoría de los partidos políticos hoy no tienen una ideología. Tienen preferencias, protegen interés, puede ser un programa, pero ideología es algo que pertenece al siglo pasado, si puedo decir así. Aún sí, yo creo que las ideologías son importantes y no son necesariamente negativas. Pero lo que cuenta es que un partido debe ser una organización en la cual hombres y mujeres comparten algo, comparten una visión de su sociedad y de su sistema político. Todo lo que fortalece los partidos es útil. Cuando los partidos son fuertes, representan a los ciudadanos, el sistema político funciona bien. Podemos escribir un ranking de los sistemas políticos evaluando la fuerza de los partidos. Vemos exactamente cuando los partidos son fuertes, los sistemas políticos son estables, funcionan, producen más democracia y producen una situación mejor para los ciudadanos. Creo que no exista ninguna duda que el sistema político que funciona mejor hoy en el mundo es el sistema político alemán. Y creo que no se puede olvidar en ningún momento que el sistema político alemán tiene partidos fuertes, organizados, que organizan la sociedad, que producen políticas públicas. Los cristianos demócratas y los socialdemócratas, los verdes de Alemania, son partidos organizados que producen políticas públicas. Y creo que podemos decir que la situación peor en Europa es la situación de Grecia, e Italia es inmediatamente detrás de Grecia, y los partidos griegos desaparecieron. El partido del primer ministro griego hoy, Syriza, el primer ministro Tsipras, no es un verdadero partido, es un conjunto de grupos de izquierda más o menos organizados que han producido la Syriza, pero Syriza ya se dividió en los votos si aceptar o no las condiciones no de Alemania sino de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Y otro caso es el caso que yo no conozco, no quiero hablar de otro caso, es decir, el caso de Italia. Me parece que no existen partidos en Italia, sino uno, el partido de gobierno, que se llama Partido Demócrata, y así todos ustedes ven la ideología, como puedo decir, potente. Demócrata es algo que todos podemos utilizar, no tiene ningún contenido ideológico. Y el sistema político italiano no funciona bien. Cuando decimos que Grecia tiene un alto nivel de corrupción, Italia tiene un alto nivel de corrupción. Cuando decimos que en Grecia hay muchos que no pagan las tasas, Italia tiene muchos que no pagan las tasas. Italia tiene una deuda pública muy alta. Entonces los problemas son con los italianos y creo que los problemas dependen de la falta de partidos organizados. Cuando evaluamos, por ejemplo, lo que yo considero un éxito de la democratización en España, el éxito fue el producto de la presencia de dos partidos grandes y organizados, los populares y los socialistas. Y los problemas españoles empezaron exactamente cuando
los dos partidos perdieron un poco de poder, perdieron un poco de presencia territorial. Y hoy hay problemas porque hay desafiantes como Podemos, que no es necesariamente populista, pero tiene elementos populistas también. Creo que podemos decir lo mismo si miramos a América Latina. Donde hay partidos organizados, la política funciona bastante bien, como por ejemplo en Chile. Como por ejemplo, de una manera, pero debo ser muy cauto, en Brasil hasta algunos meses. Sí, yo sé que hay cambios negativos, pero en general si hay partidos organizados, la democracia en América Latina funciona mejor que cuando no hay partidos organizados. Entonces, sin partidos organizados, la calidad de la democracia es inferior. Pero ¿cómo podemos construir partidos organizados? Aquí tenemos diferentes teorías. Hay los que dicen que los partidos nacen sobre clivajes sociales. Nace un partido de los campesinos y nace un partido de los empresarios. Nace un partido de los católicos, puede nacer un partido de los islámicos. Clivajes son necesarios. No comparto la tesis de los clivajes. Creo que los partidos nacen cuando hay un problema y cuando hay un líder. Cuando hay un líder que ve el problema e intenta producir una solución. El líder organiza su política, organiza sus seguidores y produce propuestas que pueden ser útiles a la sociedad. Pero todo eso puede ocurrir cuando hay un buen nivel de educación política. Entonces, si queremos partidos mejores, debemos invertir en educación política, si puedo decir así, en ciencia política. Es algo que los políticos pueden hacer, pero requiere una inversión en la educación, en la información. Eso, en todo caso, sería un buen resultado, pero debemos saber que si queremos partidos políticos, los partidos políticos deben saber cómo organizar la sociedad, y la sociedad debe tener un poco de informaciones políticas y establecer una relación más o menos estrecha con los partidos políticos. Yo sé también que en muchos casos los partidos son criticados y hay 2 o 3 tipos de críticas contemporáneas. La primera es exactamente el contrario de lo que he dicho, es decir, los partidos contemporáneos son partidos personalistas y los partidos personalistas no son buenos como los partidos que tenían una ideología fuerte y que tenían una presencia organizada, que no podemos crear más. Eso es el problema, porque la sociedad ha llegado a ser, creo que la palabra correcta sea fluida. Entonces, hoy es difícil organizar la sociedad. Entonces, los partidos personalistas en algunos sistemas políticos, como por ejemplo Italia, son un problema y no una solución. Segunda crítica. La mayoría de los partidos son oligárquicos o burocráticos. Es decir, no tienen una democracia interna. ¿Y cómo puede un partido que no es democrático a su interior producir la democracia dentro de un sistema político? Esa es una crítica tradicional muy importante de un famoso politólogo alemán, Roberto Michels. Los partidos tienen una irrefrenable tendencia a burocratizarse y a llegar a ser una oligarquía, la ley de hierro de la oligarquía. Esa es una crítica verdadera, importante, pero no es siempre así. Si miramos a la mayoría de los partidos europeos, no son burocratizados
y no son oligárquicos. Entonces, podemos construir, crear condiciones de competencia dentro de los partidos. Y si no sabemos crear condiciones de competencia dentro de un partido, podemos crear condiciones de competencia dentro del sistema político. Y cuando un partido es derrotado muchas veces, puede ser que los inscritos, los miembros del partido, cambien el liderazgo, entonces producen cambio que pueden mejorar la vida del partido. Esa es otra razón por la cual yo creo que un sistema electoral a segunda vuelta es útil, porque es más frecuente la derrota de los candidatos, entonces los líderes deben aceptar la responsabilidad de haber escogido candidatos que pierden y pueden ser reemplazados. Los líderes pueden ser reemplazados. Igualmente, el profesor Pascuino habló acerca de la importancia de los sistemas electorales. Sistema electoral y listas bloqueadas. En todos los sistemas políticos europeos, los sistemas electorales fueron escogidos cuando el sistema político llegó a ser democrático. En Francia, con la Quinta República, de Gaulle fuertemente quiso un sistema electoral de segunda vuelta. En Alemania, en 1949, los políticos alemanes del interior quisieran un sistema electoral proporcional. Los politólogos alemanes del exterior quisieran un sistema electoral como el sistema electoral inglés. Entonces el sistema electoral es, digamos así, mixto, pero en general es un sistema proporcional, con un umbral que impide el acceso al Parlamento, al Bundestag, de pequeños partidos. La proporcional sin umbral fragmenta el sistema de los partidos y no es un buen sistema. Es necesario que yo añada que el sistema electoral italiano del 1946 hasta el 1992 fue un sistema electoral proporcional con bastante fragmentación del sistema de los partidos, con gobiernos de muchos partidos, entonces con gobiernos inestables. La proporcional no es una solución en situaciones ¿cómo puedo decir?, de sociedad fragmentada, porque simplemente fotógrafa la fragmentación de la proporcional. Cuando España regresó o creó su primera democracia, la decisión de escoger un sistema electoral fue presa con una frase que me pareció interesante: no somos ingleses, entonces no podemos imitar el sistema electoral inglés, pero el sistema proporcional español tiene umbrales implícitos, si puedo decir así, porque las circunscripciones son pequeñas, eligen 3, 4, 7 diputados, entonces tienen un umbral que es más o menos 12-14% de los votos, y hay un umbral explícito que es 3%. El sistema de partido español no es fragmentado. Puede ser que con la próxima elección vemos otro grupo, otro partido representado, pero no mucho más. Es una buena proporcional, pero podemos criticar la proporcional. Lo que importa, dicho, es el poder de los electores. El sistema a doble vuelta produce poder por los electores. Pero si la lista de candidatos es bloqueada, el elector no tiene ningún poder en escoger, en elegir sus candidatos. En Italia el sistema electoral hasta hoy, pero esa es una discusión complicada que puedo hacer si ustedes preguntan, hasta hoy tiene un sistema electoral que no permite a los electores de escoger, de elegir los candidatos. Italia tiene
largas listas bloqueadas y los candidatos son nombrados por los líderes del partido. Eso produjo una decisión de la Corte Constitucional que dicho que el sistema electoral es inconstitucional y que si los electores no pueden escoger dentro de la lista de los candidatos sus candidatos preferidos, el sistema no es aceptable. La reforma electoral que el gobierno hizo no contesta exactamente lo que la Corte Constitucional sentenció, si puedo decir así. Entonces hay problemas constitucionales, vamos a ver, porque la ley electoral ha sido reformada, pero no ha sido utilizada hasta hoy. Entonces vamos a ver la próxima vez. La solución en muchos sistemas políticos europeos es si no hay colegio uninominal, porque si hay colegio uninominal, automáticamente los electores pueden elegir un candidato. La solución es, en Europa se llama voto de preferencia. Un voto de preferencia u dos. Si los electores quieren utilizar dos votos de preferencia, el segundo voto debe ser un voto de género. Entonces deben votar un hombre, una mujer, o una mujer y un hombre, o si quieren un hombre solamente o una mujer solamente. Creo que sea una buena solución, porque obliga a los líderes a seleccionar buenos candidatos y buenas candidatas, ofrece a los electores la posibilidad de escoger dentro de la lista, obliga a todos los candidatos y las candidatas a hacer campañas electorales, entonces a establecer relaciones no solamente con sus electores, sino con el pueblo, si puedo decir así. Entonces el nivel de la discusión política crece, y cuando en un país hay una discusión política que es muy importante, muy animada, eso es bueno para la política y bueno para el sistema político. Todo eso sabemos, y sabemos cómo hacerlo, y sabemos también que en algunos casos vamos a cometer errores. Entonces, si el deber de cada revolucionario es de hacer la revolución, el deber de cada reformista institucional, es no solamente hacer las reformas, sino reformar las reformas. Es decir, podemos cometer errores. Si tenemos conocimientos fuertes, cometimos pocos errores. Pero cuando cometimos errores, si tenemos bastante conocimiento, podemos corregir, ese es un problema, corregir los electores bastante rápidamente. El debate sobre las reformas institucionales es un debate siempre útil, porque abre abre la discusión sobre los fundamentos de la política y de la democracia. Es un debate que debe continuar, pero reformas son posibles. Creo que la ciencia política ofrece las herramientas necesarias a hacer buenas reformas, especialmente si controlamos las reformas de una mirada o de una clave comparada. Si hay algunos elementos de reformas que han funcionado en un sistema político, pueden ser imitados, y es una buena cosa imitar. No es necesario producir siempre algo de nuevo, lo que es necesario es producir algo que funcione. El criterio del funcionamiento es el poder del pueblo, no el poder de los representantes, no el poder de los gobiernos, no el poder de los presidentes. Muchas gracias. Posteriormente, el politólogo italiano también respondió las preguntas del público en un entretenido debate que siguió a su conferencia magistral. Agradecemos primeramente al conferencista por la brillante exposición brindada, compartiendo con nosotros su profundo conocimiento de la materia. Y pasamos seguidamente al bloque de preguntas
Para las personas que quieran dirigirle alguna consulta al profesor Pascuino, pueden hacerlo verbalmente desde el micrófono que tienen ahí adelante, o, a ver, tenemos una persona allá atrás. Bueno, va a tener que hacerlo a viva voz con el micrófono del doctor. ¿Se escucha? Bueno. Profesor, en líneas generales coincido con mucho de lo que usted dijo, excepto la cuestión de la reelección. Usted señala algunos ejemplos, como el de Ted Kennedy, que podemos citar como casos extraordinarios. Pero yo le señalaría algunos otros que muestran una situación muy distinta. Usted mencionó a Vladimir Putin. La manera en que Rusia se convirtió en un régimen autoritario es mediante la reelección presidencial. Robert Mugabe en Zimbabue comenzó con un sistema democrático totalmente fiscalizado por la comunidad internacional y sigue siendo presidente hoy, 35 años después. Y nosotros en Paraguay tenemos la larga y trágica historia de la reelección presidencial como instrumento de la dominación del poder hegemónico. Porque usted me parece a mí que olvida un pequeño detalle en los países en desarrollo, y es que el poder se usa indebidamente. El presidente del Paraguay usa el poder para distorsionar una campaña electoral, el poder del Estado. Este presidente o cualquier presidente. Y nosotros tenemos experiencia en ese sentido. Y a mí me gustaría mucho saber, como curiosidad intelectual, por qué no están introducidas esas variables que ocurren en nuestros continentes, África, América Latina, en el análisis que usted hizo de la reelección. La variante sería el poder del presidente en el cargo de distorsionar las campañas electorales. Sí, primero, Putin no es un líder democrático, Mugabe no es un líder democrático, pero no, el hecho que no son líderes democráticos no es el producto de la reelección, es producto de otras situaciones. Entonces la reelección no es responsable de la non democraticidad de Rusia o de Zimbabue. Es necesario introducir reglas. Si ustedes introducen la reelección, es necesario introducir reglas que impiden al presidente en el cargo de distorsionar el proceso electoral. Y se puede hacer eso. He dicho, cuando hablaba del sistema, cuando se cambia un elemento del sistema hay consecuencias sobre otros elementos. En ese caso debería ser un control verdaderamente estrecho sobre los comportamientos de los presidentes. Aun si todos sabemos que necesariamente, inevitablemente, los que detienen un cargo político son más visibles, tienen una pequeña ventaja. Eso debemos aceptar. Usted no la acepta, yo creo que es una posibilidad. Había un caballero en el fondo, ¿alguien más? Profesor. Gracias. No escuché una mención al referéndum revocatorio de mandato. ¿Cuál es su opinión con respecto a la revocatoria de mandato que se introdujo en Venezuela, en el estado de California? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es muy divertida, si puedo decir así. La revocatoria es una de las armas, puedo decir armas, de los populistas. La revocatoria de los populistas de izquierda. La revocatoria nació en la Commune de París, es decir, Marx fue muy favorable a la revocatoria, pero la revocatoria existía ya
en los Estados Unidos, recall. Es una medida verdaderamente populista que es utilizada en los Estados Unidos. El gobernador demócrata de la California fue revocado y al mismo tiempo los electores californianos, que tienen un grande sentido de humor, eligieron el actor Terminator. Schwarzenegger, que ha sido, el lapsus freudiano es extraordinario, que ha sido un buen gobernador, y no verdaderamente republicano. En general creo que la revocatoria puede existir en un sistema político democrático, es un arma bastante potente, es un arma que produce un debate, entonces no soy, digamos así, no soy contrario a la revocatoria, pero soy menos favorable a la revocatoria de lo que son favorables a la reelección. ¿Alguien más? El profesor. Muy buenas noches. Lo felicito realmente por la exposición. Yo tengo una duda hace muchos años. ¿Cómo construir reforma institucional sin cambiar la matriz educativa cívica de las sociedades? Porque creo que a veces en una actitud un poco hipócrita le echamos la culpa de los problemas a los sistemas jurídicos o le echamos la culpa a las reglas, cuando el problema es cómo comportamos al ser humano frente a las reglas. Entonces, ¿hay autonomía en la reforma institucional con respecto a la base social? Esa es la pregunta concreta. No hay. Usted tiene razón, es decir, que no podemos hacer buenas reformas si no tenemos en cuenta el estado, si puedo decir así, de la sociedad. El civismo es necesario. Una sociedad debe ser bastante interesada en la política, debe ser informada sobre la política, debe participar. Así no los griegos contemporáneos, sino Péricles decía que hay dos tipos de ciudadanos: los ciudadanos de serie B, que no participan, que tienen sus negocios y tienen sus ancilas, y los ciudadanos de serie A, que participan. Entonces debemos intentar construir o informar ciudadanos de serie A. Pero buenas reglas crean una situación en la cual los ciudadanos de serie A pueden no solamente parecer, pueden crecer de número. Entonces, si construimos buenas reglas y buenas instituciones, podemos contribuir al civismo de la sociedad. Pero sé que la tarea es difícil. Tenía la conclusión, tenía una conclusión que no he leído, entonces si usted me permite, leo la conclusión, porque la conclusión es que las reformas son un poco como lo que Sísifo hacía. Sísifo. Hay una famosa frase de Albert Camus sobre Sísifo: debemos imaginar Sísifo feliz. Es decir, que en la tarea misma es nuestro, ¿cómo puedo decir?, nuestro papel de ciudadanos y de reformadores. Y sabemos que debemos reformar un sistema político teniendo en grande cuenta los ciudadanos, pero no debemos no criticar los ciudadanos. Debemos saber cómo criticarlos, porque los ciudadanos tienen responsabilidad, menos responsabilidad que los políticos, pero tienen responsabilidad. Cuando una democracia tiene una baja calidad, no es solamente el problema de los políticos, el problema de los ciudadanos, de mis conciudadanos. Bueno, les pido un poco de paciencia a todos. Vayan levantando la mano. El caballero que está de arriba.
estaba levantando hace rato la mano. Sí, adelante. Ya sé, pero voy a acercar acá. Buenas noches. Yo soy Augusto Miranda Putarquis. ¿Está apagado esto? ¿Está prendido? Yo no soy parlamentario, así que no sé manejar esto. ¿Acá? ¿Así? ¿No está prohibida esta posición? Pues gracias. Bueno, buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a la República del Paraguay. Voy a practicar para el cambio de parlamento, el 2018. Creo que por demás está decir la brillante exposición del doctor, decime por el nombre del apellido, no me importa, y la iniciativa de presentarnos un panel tan importante como es el que estamos presenciando y escuchando. Les felicito de nuevo y espero que la gente sepa entender y somatizar todo este cúmulo de conocimiento que se nota que tiene este señor, que se nota que tiene este señor, que se nota que tiene este señor. Ahora una cosa, porque siempre hay que hacer un poco de comparaciones. Por lo que usted dijo, yo llego a la conclusión de que la política y la constitución prácticamente de Germania es casi perfecta, porque si no hubo reformas constitucionales, quiere decir que ese pueblo que está instruido cívicamente no reclamó absolutamente nada. Ahora lo que se nota también es que hay una gran diferencia entre lo que es latino y lo que es germano anglosajón, totalmente distinto. España, Italia y Grecia. Germania e Inglaterra. ¿Y Francia cómo anda? Bien, tiene que ser. Ahora, lo que en cuanto a la reforma constitucional, para, no me viene el término, voy a decir, para repetir el mandato. ¿Cómo, habiendo tantas diferencias culturales e intelectuales entre los países que ustedes representan, porque se nota directamente que las potencias de Europa son Alemania, seguramente que le sigue Francia, y después por ahí nomás ya, porque Grecia está hecho un desastre, Italia no se le queda la saga, Francia está bien, pero los otros países creo que no, los otros son muy chiquitos y muy poco representativos. Ahora, nuestra democracia no es que sea solamente incipiente, es total y absolutamente, no entiendo yo qué es lo que pasa acá. Disculpe, señor, si tiene una pregunta concreta para hacerle al conferencista, para darle oportunidad a el resto del auditorio que pueda preguntar también. Ha dicho, le agradezco. Preguntas no tengo, porque la preguntas no tengo que hacer. Sí, ahí al señor que está levantando la mano. Hola. Ahí. Dame la palabra, ¿sí? No, porque tenía una pregunta, no es verdad. La pregunta es, ¿hay diferentes tipos de culturas políticas que pueden apoyar reformas y que pueden crear sistemas políticos que funcionen? Y la respuesta es sí, hay, pero
exactamente porque hay culturas políticas que no son, que son buenas desde el punto de vista institucional, es necesario introducir reformas institucionales para favorecer la evolución de nuevas culturas políticas, no solamente en Paraguay, en Italia, en Grecia, en otros países. Los españoles lograron construir una democracia bastante buena. Los portugueses han construido una democracia bastante buena. Entonces es posible crear reglas e instituciones que favorecen el crecimiento de la democracia. El señor que levantó la mano ahí hace rato. Hola, antes que nada, felicitaciones por la charla, profesor. Y mi pregunta concreta es, ¿cuál es su opinión sobre la banalización de la política y cómo enfrentarían este desafío, ¿verdad? La banalización de la política en una sociedad líquida, los partidos políticos organizados? Hay un ejemplo, creo que ahora actualmente, con la figura de Donald Trump, que es un señor que vino del show business y que prácticamente todo se reduce a un show, y la política ¿dónde está, verdad? Esa era mi pregunta. Mi evaluación de la banalización de la política es muy negativa. Y creo que los republicanos en los Estados Unidos han producido una situación muy mala. Y Donald Trump puede ganar la nomination, o puede no ganarla, puede construir su candidatura como tercero partido independiente, pero no produce nada de bueno desde el punto de vista del debate político sobre soluciones, problemas. Entonces, pero eso es el producto de una democracia como la democracia de los Estados Unidos, que ha tenido muchos problemas. Entonces, es el producto, algunos dirían, es el producto también de la televisión, pero no es solamente la televisión, es la disminución del sentido cívico, de la capacidad de organizarse. Tocqueville fue muy sorprendido porque cuando existía un problema, los americanos, escribí Tocqueville, se organizaban. Hoy no se organizan. Hoy pagan una lobby cuando hay un problema. Eso produce una democracia que es de baja calidad. Todos pagamos el precio de la democracia de baja calidad en los Estados Unidos, porque hay consecuencias negativas en todo el mundo. ¿Qué debo decir? Espero que Trump no gane, mismo si puede ser muy divertido, ¿eh? No espero. Yo, como politólogo, yo sé que Trump no ganará. Vale, el senador. Gracias. Profesor Pascuino, a lo largo de la historia del pensamiento político encontraremos una pregunta permanente. Ya Bobbio intentó contestarlo, pero siendo usted tan calificado, le hago la siguiente consulta. ¿Cuál es el mejor gobierno, según su parecer? ¿El de las leyes o el de los hombres? Yo creo que la respuesta sea que el mejor gobierno es el gobierno de las leyes, porque las leyes permanecen y los hombres y las mujeres pasan. Pero si quiere un buen gobierno de las leyes, debe esperar o debe intentar crear hombres y mujeres que respetan las leyes, aplican las leyes, no violan las leyes. Eso es, creo, es el tema dominante de la teoría política. Vamos a darle la Hola. oportunidad a una señorita. Sí, permiso. Profesor, usted es experto en ciencias políticas y viene de Europa.
Nosotros tenemos acá un problema que dura 200 años. No tenemos democracia, ni tampoco tenemos una oligocracia, lo que tenemos es una oclocracia, el gobierno de los peores. Entonces estamos en un círculo vicioso. Acá se planteó uno de los participantes de que el tema de educación cívica. Resulta que el tema de educación cívica, ciudadanos preparados, ciudadanos con educación política, vamos a tener si tenemos dirigentes políticos, pero no tenemos dirigentes políticos, tenemos politiqueros. Estamos gobernados por los peores. ¿Y qué hacen los peores? Los peores hacen las peores leyes. Entonces no está tampoco la solución en la aplicación de las leyes, porque esas leyes están producidas justamente para que no pierdan el control esos peores de entre nosotros. Entonces, estamos en un círculo vicioso que dura 200 años. Y usted como experto en política, quisiéramos saber si existe alguna solución. ¿Cuál sería una solución posible para esta situación que venimos arrastrando por mucho tiempo y donde también acá los senadores y diputados, los que tienen más antigüedad, son por eso mismos los peores? Y para seguir sosteniéndose, hacen leyes que no le alcancen, que siempre permanezca impune. Y lo mismo pasó acá pasa con los presidentes que tenemos. Hacemos la reelección y ya nos cierran la canilla. Si es que van a vivir 200 años, van a estar 200 años en el poder. Y eso hace justamente, también es posible, y a través de una apariencia democrática, porque corrompen a la gente, porque la gente también no está educada en valores cívicos especialmente. Entonces, usted como experto, ¿cuál sería la fórmula por la que podríamos romper este círculo vicioso y empezar a tejer un círculo virtuoso? Creo los aplausos nos indican algo, ¿eh? Hay una aprobación sobre la existencia de un círculo vicioso. ¿Es así, los aplausos? Pero no es verdad que el círculo vicioso no ha sido roto, porque ustedes rompieron el círculo vicioso en el 1989. Lo que tienen hoy es otro círculo, menos vicioso que el círculo precedente. Y creo que se puede romper el círculo vicioso de hoy y producir algo de mejor a través de los conocimientos de la ciencia política, a través de la participación de los ciudadanos, a través de reformas constitucionales. Eso puede ser hecho y tengo bastante confianza en la capacidad de la democracia de crecer. Es decir, la democracia joven tiene problemas, pero las democracias viejas, se puede decir así, o maduras, resuelven problemas. ¿Sí, correcto? Entonces, nos vemos al próximo círculo vicioso. Bueno, les pido a los caballeros un poco de paciencia. Vamos a darle oportunidad a las damas también para que presenten. Hay una señorita que va a guardar su turno un segundo. La señorita acá adelante está levantando la mano hace rato, me indican. Gracias por lo de señorita. Hablando de círculos viciosos y de democracia de baja calidad y de democracias viejas y democracias nuevas, yo creo que nosotros tenemos una democracia de baja calidad y no es una democracia vieja. Tenemos una democracia muy incipiente y sumado a eso de baja calidad. ¿Usted cree que con condiciones como las que tenemos en Paraguay, las que yo le expliqué y usted creo que debe saber mejor que yo muchas cosas, es legítimo y oportuno llevar a cabo una convención nacional constituyente para reformar la Constitución, básicamente para instalar solo la figura de la reelección, sin haber otros temas de fondo importantes? Si ustedes eligen una asamblea constituyente,
creo que la Asamblea Constituyente debería tratar otros problemas y no solamente la reelección. Por ejemplo, una ley sobre los partidos políticos, la ley electoral también. Es decir, no pueden poner límites a la actividad de una asamblea constituyente, y creo que la reelección probablemente requiere también, por ejemplo, derechos de la oposición, algunos elementos que fortalezcan la oposición también. La manera con la cual una asamblea constituyente es elegida es importante. Cuántos representantes, cuánto tiempo debe producir resultados, eso es otro debate. Pero cuando eligen una asamblea constituyente no puede ser solamente el tema de la reelección. Es una visión complejiva de cuál sistema político y de cuál constitución para Paraguay. Sí, la señorita que estaba esperando. Buenas noches, un gusto, doctor, tenerla acá en Paraguay. Mi pregunta sería más bien, ¿qué consejo daría usted a los electores y también hacia los representantes de cómo luchar contra una situación en la que nosotros no nos sentimos protegidos? Así como usted lo mencionó, hay partidos políticos que en realidad defienden intereses y no es que crean ideología o defienden ideologías entre los partidos mismos sin hacer alusión a ninguno o tener preferencia a ninguno. Un consejo usted, ¿cómo nosotros luchamos contra eso? Habló también de reformar la reforma. ¿Cómo logramos eso cuando ya hay una estructura? Y reformar esa estructura no depende de nosotros, sino de los mismos representantes que están en el cargo. La única manera que conozco es de organizar grupos, de presionar sobre los más media, de producir informaciones alternativas, de ser activas todas las veces que es necesaria. Es una tarea de largo plazo. Utilizar los legisladores que son sensibles a algunos temas, entonces actuar en diferentes lugares con diferentes maneras. Es difícil, yo sé que es difícil, pero creo que existen las herramientas que pueden ser utilizadas. El caballero que está ya parado hace rato está levantando la mano. Hola, sí. Muchas gracias. Primero que todo, doctor, te quiero felicitar por la conferencia excelente, ¿verdad? Muy edificante para nosotros. Bueno, doctor, sin robarte mucho tiempo, ¿verdad? Y sin robarle mucho tiempo a la gente que está acá, quiero hacerte una pregunta bien directa. Doctor, hablaste sobre que los partidos políticos son buenos, y de cierta manera sí son. En nuestro país hay partidos políticos muy grandes. No todos son malos, como hay colorados excelentes, hay colorados malos, como hay liberales excelentes, hay liberales malos. Creo que sería medio ignorante de mi parte y de nuestra parte decir que todos los colorados son malos o que todos los colorados son buenos. Pero lo que quiero llegar, doctor, hay un problema en este país, que la ignorancia nos sumerge y el tradicionalismo está tan impregnado en nosotros, tal así que mi generación, yo tengo 22 años, se afilió al Partido Colorado Liberal o al Frente Guazú o otros partidos porque su abuela le dijo que se afilie. Y no saben ni la doctrina ni lo que quieren los candidatos. Y votan al color, pero no a la ideología, y mucho menos a proyectos. Tal es así que vos ves las propagandas políticas en las calles y dice, votar a fulanito, lista 2. ¿Pero qué proyecto presentás? ¿Cuál es tu ideología? Entonces mi generación no sabe a qué está votando o cuál es la ideología que vota. Entonces estamos tan sumergidos en el tradicionalismo y la ignorancia. Y usted habló sobre educación política. ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cuál es el método de educación política que usted puede presentarnos? Siendo que nuestra población apenas sabe hacer una raíz cuadrada. Creo que hablar de ideología política es mucho, porque estamos acostumbrados a votar azul o rojo. No ideologías políticas y mucho menos proyectos, porque nunca presentamos. Estamos acostumbrados al hurra, estamos acostumbrados a que nos compren la cédula o que nos vendan la cédula. O hacer fiesta o cosas así antes de las elecciones, darnos un pan o algo así, pero muy poco pensamos en la ideología.
Le preguntamos a nuestros jóvenes a quién votó y te dicen al candidato, ¿y qué te ofrece ese candidato? Y no saben ni qué nos ofrece. ¿Cuál es la fórmula que usted nos ofrece a nosotros, país tercermundista? Pueblo, no todo ignorante, en su mayoría sí, para que en serio empecemos a votar proyectos y por sobre todo ideología. Sí, gracias. Yo no sé si tengo bastante poder para reformar el sistema educativo de Paraguay, para convencer los padres a hablar de política en familia, para, ¿cómo puedo decir?, indicar que todos deban leer libros de historia y que todos deban hablar de política cuando van a los partidos de fútbol, hablar de política con sus amigos, porque la política es algo que se transmite, pero podemos leer libros de historia, sabemos que la historia tiene una influencia sobre nosotros, sabemos que hay tradiciones, y no es malo. En muchas situaciones europeas hay áreas, zonas geográficas que han votado un partido en las cuales muchas de generaciones han votado al mismo partido. Por ejemplo, los socialistas españoles fueron fuertes en el año 1905 en Andalucía y sigan siendo fuertes en Andalucía. Los demócratas cristianos alemanes fueron fuertes en Bavaria en el año 1922 y sigan siendo fuertes. Entonces, las tradiciones cuentan, las buenas tradiciones pueden contar más, pero lo que es muy importante para los jóvenes es estudiar y conocer la historia, y no solamente la historia de su país, la historia en este caso de América Latina, de otros países también y de otros partidos. Un comentario pequeño sobre los partidos, porque los partidos pueden ser malos y sabemos que hay muchos malos partidos, pero aún los malos partidos practican una política que puede servir a un país. Es decir, un país sin partidos es en condiciones peores de un país en el cual hay partidos aun cuando son malos partidos, porque dentro de un partido malo pueden existir políticos buenos, pero si no hay ningún partido, los políticos están donde. No son los políticos que cuentan, son los que tienen dinero, la oclocracia, la cleptocracia. Me esperaba la cleptocracia, es decir, el poder a los que roban, porque hay sistemas políticos, por ejemplo, Zimbabue es un sistema político de cleptocracia muy claramente, y hay zonas en algunos países mismo de Europa o en algunos estados de los Estados Unidos, hay zonas donde el dinero es el elemento, el instrumento más importante. Pero si hay partidos, el dinero cuenta menos. Entonces, la sugerencia es construir partidos. Bien. Para una última pregunta, la señorita. Buenas noches, ¿me escuchan? Correcto. Mi pregunta sería que debido a una campaña política influye mucho en lo que es la toma de decisiones para conseguir los votos de los electores. En este caso, ¿cómo usted haría para indicar a los políticos que están escuchando hoy que puedan de manera demostrar su interés hacia la patria haciendo actos y hechos más nacionalistas? En este caso, que los elementos del Estado se utilicen para el Estado y con fin de ayudar al Estado, no para las campañas políticas ni que beneficien a estos mismos. Gracias.
combinar los intereses de los políticos que deben contar con el interés nacional es lo que todos queremos en todos países. Pero eso puede ser la consecuencia de una sociedad movilizada, informada, la consecuencia de la actividad de mass media, de los periodistas, porque es verdad que debemos enseñar la política a los estudiantes, pero hay muchos casos en los cuales debemos enseñar la política a los periodistas. Hay periodistas. Porque los que transmiten los mensajes de los políticos a la ciudadanía deben saber lo que hacen y deben hacerlo de una manera, como puedo decir, leal y de una manera objetiva, de una manera mismo interesante, porque la política es interesante. Entonces los que transmiten la política deberían saber lo que hacen y hacerlo de una manera interesante. Esa es otra conferencia también, pero sabemos que cuando los periodistas no son buenos, la calidad de la política disminuye. Entonces debemos invertir en los periodistas también. Y debemos elegir a los periodistas. Bueno, por una cuestión de tiempo, lastimosamente tenemos que cerrar la etapa de preguntas para pasar seguidamente a la lectura y firma del acta de distinción como miembro de honor de la Fundación Luis María Duarte al profesor doctor Gianfranco Pasquino, así como la posterior entrega de una placa honorífica. Acta número 1, por la cual se otorga la distinción de miembro de honor al profesor doctor Gianfranco Pasquino. Vista la propuesta elevada a la comisión directiva por parte de la ingeniera Tania Mariel Busarquis solicitando el nombramiento del profesor doctor Pasquino como primer miembro de honor de la Fundación Luis María Duarte. Considerando que el citado académico goza del más alto reconocimiento internacional en el campo de la ciencia política y de las relaciones internacionales. El doctor Pasquino es ante todo un excelente profesor y maestro, es decir, es un docente con un alto sentido de responsabilidad en las aulas y un ejemplo como académico por sus obras. Como pocos, Pasquino se ha desempeñado en defender el rol del politólogo como científico social frente a la masa de pseudopolíticos que polulan en los medios de comunicación, pero también en la academia y sobre todo en las instituciones de gobierno. Siendo testimonio de vida de los ideales, objetivos y propósitos sobre los que se erige igualmente la Fundación, por su especial contribución a las ciencias políticas y el apoyo manifestado a las actividades de la Fundación Luis María Duarte, desde su posición académica, corresponde distinguirlo acorde a lo solicitado. Por tanto, la comisión directiva resuelve otorgar la nominación de miembro de honor al profesor doctor Gianfranco Pasquino por su constante aporte al estudio de las ciencias políticas y su contribución al conocimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas, plasmadas en sus numerosas obras de invaluable contenido académico.
Hace entrega de la placa el ingeniero Luis María Duarte, socio fundador de la fundación y padre de Luis María Duarte. Ya, sí. Bien, antes de concluir, desde la Fundación queremos agradecer muy especialmente al presidente del Congreso Nacional, don Mario Abdo Benítez, por la predisposición y colaboración para la celebración de este evento, como así también a la directora general del Centro Cultural del Cabildo, Margarita Morselli, quien ha contribuido y nos ha acompañado muy de cerca en todo momento para el éxito de la presente actividad. Muy bien, por expresa petición de nuestro ponente, también tenemos que agradecer la presencia de la embajadora de la República Italiana y de los senadores y diputados que nos han acompañado. También la presencia de todos ustedes, y damos así por concluida esta presentación, invitándoles cordialmente a acompañarnos a un vino de honor en el hall central. Muchas gracias. De esta forma, TV Cámara les presentó la conferencia magistral del politólogo italiano Gianfranco Pasquino, desarrollada en la sala de sesiones del Congreso Nacional. Esta realización fue posible gracias a una invitación de la Fundación Luis María Duarte. Muchísimas gracias por la atención. Continúen ustedes con la programación de TV Cámara, una señal bien paraguaya.